La guerra de Yemen es un conflicto armado que comenzó el 16 de septiembre del 2014 entre los rebeldes hutíes y los pro-Hadi apoyados por Arabia Saudí y su coalición con países árabes. El conflicto se intensificó en 2015 cuando los rebeldes tomaron la capital, Sanaa, y obligaron al presidente yemení a huir del país. Desde entonces, el conflicto ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 100.000 muertos, yemenitas desplazados internamente y una grave escasez de alimentos, medicinas y otros suministros básicos, generando el país con más hambruna en el mundo. Los bombardeos sauditas han sido criticados por la comunidad internacional porque han causado la muerte de civiles y dañado infraestructuras. A pesar de varios acuerdos de paz y negociaciones, el conflicto sigue en curso y la situación humanitaria se deteriora cada vez más. La Organización de las Naciones Unidas ha urgido a una solución política para el conflicto a fin de poner fin al sufrimiento del pueblo yemenita. Ubicación geográfica. Está bordeada por el Mar Arábigo, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Por tanto, es un país que se encuentra en un lugar privilegiado, completamente estratégico, ya que en su costa se encuentra el estrecho de Bab al-Mandab que separa el Golfo de Adén del Mar Rojo, lo que es la puerta que separa al Mar Arábigo de la entrada al Mar Mediterráneo. Yemen ha estado bajo el control de distintos reinos e imperios a lo largo de su historia. En 1967 Yemen quedó dividida en dos después de que Yemen del Sur proclamó su independencia. Yemen del Sur se autodenominó la República Democrática Popular de Yemen, un país que se convirtió en el primer país árabe en tener un régimen comunista. Yemen del Sur tenía como aliados a Cuba, Alemania del Este y sobre todo a la Unión Soviética. Por otro lado, en Yemen del Norte estalla una guerra civil entre los fieles al rey al-Badr y las fuerzas revolucionarias panarabistas que tenían como gran aliado al Egipto de Nasser. Los panarabistas tomaron la República de Sanaa y fundaron la República Árabe de Yemen. Panarabismo. Es una ideología que busca unir a todos los pueblos árabes en una gran nación y en algunas cuestiones sociales y económicas del socialismo. Los panarabistas tomaron la capital fundando la República Árabe de Yemen, salvando guerras puntuales Yemen del Norte y Yemen del Sur, ya que ambos países tenían un pequeño nexo socialista que les unían. 1990, con la URSS colapsando, Yemen del Norte y Yemen del Sur se unificaron formando la República de Yemen. El problema es que una vez juntos quien mandaba de verdad eran los políticos de Yemen del Norte. Su líder Ali Abdullah Saleh y los suyos priorizaron en todas sus políticas económicas al norte respecto al sur, así que aprovechando que los ejércitos no se habían integrado. 1994 estalló una guerra civil entre ambos que, como era de esperar, ganó el norte. Así es como Saleh se hace con el control total del país. Saleh fue capaz de conseguir el apoyo de Estados Unidos para reconstruir mínimamente el país y que la zona se estabilizarse. Choque de ideologías. 70% de la población es musulmana suní mientras que el resto son musulmanes chiitas. Esto no debería ser un gran problema si no fuese porque la mayor parte de la población chiita se concentra en una zona muy concreta que coincide bastante con el antiguo territorio de Yemen del Norte. Entre los chiitas y los suníes también había problemas puesto que los suníes eran mayoría y no tenían a la comunidad chiita en cuenta para nada. Los chiitas comenzaron a protestar contra el gobierno, unas protestas que pronto se convirtieron en guerrillas que se llevaban a cabo sobre todo en las montañas de Yemen. Los chiitas se agruparon en torno a un líder, Hussein Badreddin al-Huti, por lo que a los guerrilleros chiitas se les comenzó a reconocer como los hutíes. Al-Huti fue abatido en 2004. Los hutíes estaban muy mal armados mientras que el ejército de Yemen apoyado por Arabia Saudita tenía muchos más medios. Esto empujó a los hutíes a buscar ayuda y la encontraron en la gran potencia chiita de Oriente Medio. Irán comenzó a financiar y armar a los hutíes que poco a poco fueron tomando fuerza en las montañas del noroeste de Yemen. 2011 estalla la Primavera Árabe, que fueron una serie de protestas en las que la población de un montón de países árabes como Túnez, Libia, Egipto o Siria se levantaron contra los tiranos que los gobernaban, y en Yemen pues Yemen no fue la excepción. La corrupción, el desempleo y en definitiva el hecho de que Yemen fuera el país árabe más pobre hizo que decenas de miles de personas salieran a la calle a protestar contra el gobierno de Saleh, que llevaba casi 20 años en el poder. Las protestas se fueron calentando y la represión fue en aumento. Las tropas yemeníes dispararon a los manifestantes que rápidamente contestaron iniciando combates por todo el país e incluso el propio presidente Saleh fue herido en un bombardeo. Los países del Golfo
Intentaron poner paz entre gobierno y manifestantes e instigaron una transición de poder de Saleh hacia su vicepresidente Abda Mansur Hadi. Sin embargo, los hutíes que encabezan las protestas veían esto como un cambio de cromos en el que la situación no cambiaba. A ellos les daba igual si gobierna el presidente o el vicepresidente, ellos querían un cambio de régimen total. Bien armados por Irán y escudándose en un aumento de los precios del petróleo, los hutíes comenzaron una ofensiva contra el presidente Abda Mansur Hadi y sin embargo los hutíes no eran suficientes para acabar con el gobierno de Hadi, así que se pusieron a pensar y dieron con una solución para echar a Hadi del país. Y si llegamos a un acuerdo con el antiguo presidente Saleh y las tropas, fuerzas judías y los pro-Saleh comenzaron a colaborar para derrocar al presidente Hadi. Entretanto, y aprovechando la inestabilidad, distintos grupos yihadistas como el ISIS comenzaron a hacerse fuertes en alguna zona costera y desértica, estableciendo un particular califato en el país. Los hutíes, ayudados por las fuerzas pro-Saleh, comenzaron a ganar terreno, llegando hasta las puertas de Adén y forzando a Hadi a exiliarse a Arabia Saudita ante el peligro de que los hutíes ganasen la guerra y que por tanto la gran potencia chiita Irán ganase influencia en la región. Arabia Saudí, la gran potencia suní, contestó formando una coalición de países árabes para que ayudasen a las fuerzas pro-Hadi a retomar el control del país. Países como Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Sudán o incluso Marruecos formaron parte de esta coalición, todos ellos bien financiados por Estados Unidos, que además realizó una campaña de bombardeos que prácticamente eliminó la presencia de los grupos yihadistas, condenándolos a la clandestinidad. Arabia Saudí y su coalición empezaron a meter muchísimo dinero en la guerra de Yemen, aparte de realizar un bloqueo marítimo que está matando de hambre a la población, creando la mayor hambruna que hay ahora mismo en el mundo, aparte de realizar un montón de bombardeos que a menudo reventaban colegios, bodas, hospitales. Las tropas saudíes y sus aliados metieron miles de soldados por tierra. La coalición árabe comenzó a ganar terreno, eso llevó a Saleh a intentar negociar por separado una paz con Arabia Saudí. Los hutíes se vieron la jugada y acusaron a Saleh de traidor. 2 de diciembre de 2017, partidarios pro-Saleh se liaron a tiros y 2 días después los hutíes se cargaron a Saleh. La alianza estaba rota y la mayoría de soldados que todavía eran fieles a Saleh se cambiaron de bando y comenzaron a luchar contra los hutíes. Para entonces, según la ONU, la guerra se había cobrado ya 10.000 vidas humanas. Los hutíes estaban luchando solos contra las fuerzas pro-Jade y la coalición árabe. Pues bien, por si todo esto fuera poco, vamos a añadir un nuevo bando. Al principio Yemen estaba separado en Yemen del norte, que era árabe, y Yemen del sur, que era comunista. Pues bien, muchos románticos de Yemen del sur no habían abandonado su idea de un Yemen del sur independiente y se organizaron en un grupo que recibió el nombre de Movimiento de Yemen del Sur. Al principio este movimiento independentista colaboraba con el gobierno de Hadi, a los norteños hutíes, pero entre ambos siempre había tiranteses. Tanto fue así que los separatistas acabaron rompiendo con el gobierno de Hadi y organizándose aún más, creando el Consejo de Transición del Sur. Desde 2019 las escaramuzas entre separatistas y las fuerzas por Hadi han sido frecuentes desde entonces y hasta hoy la situación no ha cambiado mucho. El país sigue en guerra, los hutíes han recibido más y mejor armamento de Irán y continúan asestando golpes duros contra las fuerzas pro-Jade y Arabia Saudí, incluso atacando instalaciones estratégicas fuera de Yemen como la mayor instalación petrolera de Arabia Saudí. Por su parte, la propia Arabia Saudí sigue apoyando a las fuerzas pro-Hadi con uno de los ejércitos mejor equipados del mundo, pero con una moral que continúa por los suelos. Las fuerzas separatistas continúan controlando una parte importante del Yemen no desértico y avanzar en sus planes de conseguir la independencia total de Yemen del Sur, mientras los desiertos del centro del país siguen sin ser un lugar seguro, fruto de la presencia de grupos yihadistas. En definitiva, que el conflicto está lejos de acabar y que la situación humanitaria en el país continuará siendo una de las peores del mundo, si no la peor, durante unos cuantos años más.